Un nuevo proceso constituyente para la discusión de estas Sitio acciones abierto. concretas. Acceso a la Información. Preguntas con respuesta. Nacional y la Cámara de Diputados es fundamental. La noticia tiene un origen. Sitio abierto con Javier Solórzano. Empezamos. Información. Preguntas con respuesta. Nacional y la Cámara de Diputados es fundamental. La noticia tiene un origen. Sitio abierto con Javier Solórzano. Empezamos. Bueno, aquí andamos, gracias que nos acompañen, estamos ya en el martes, ya estamos de hoy en 8, ya es la Semana Santa, bueno, desde ayer, desde el domingo, porque es Domingo de Ramos, entonces este domingo hace 8 días, dentro de 8 días será el primer día de la Semana Santa. Se viene un periodo vacacional de 15 días, fundamentalmente para las escuelas, entonces, a ver, preprimaria, primaria, secundaria, prepa, en algunos casos universidades hay un descanso de 15 días. Espero que no les venga nada mal, sino todo lo contrario. En algunos casos es, ya lo sabe, jueves, viernes, sábado, domingo se vuelve ya días casi de descanso, no por ley, por cierto, porque somos un país laico, pero bueno, se toma ya, esto es una tradición, es un país fundamentalmente el nuestro católico, entonces pasará eso. Bueno, ya que andamos en nombre de Esperanza Barajas y Candy García en la producción, en el resumen informativo Elizabeth Robles, en la operación Sergio Vargas, en la producción en televisión, coordinados por Juan Carlos Becerra, Adrián Vázquez, Lourdes Ruiz y por supuesto muchas gracias a nuestros queridos camarógrafos que están hoy aquí. Veremos qué pasa hoy en el Cruz Azul América, ¿no? Híjole, es que si mete un gol en América tiene que meter 2 el Cruz Azul, vamos a ver qué pasa, pero primero que meta uno. Bueno, entonces, si te parece, Eli, empecemos con un resumen. Les saluda el servidor Javier Solórzano, Sitio Abierto, Radio Congreso, y vamos con el resumen para que sepa qué ha pasado en las últimas horas en materia legislativa. Adelante, Eli. Vamos con este breve resumen de noticias en este martes 8 de abril. Sitio abierto. Aplaza Senado discusión de la iniciativa que la presidenta presentó para fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Esto luego de que este lunes por la tarde, integrantes de colectivos interesados se reunieran por separado con la secretaria de Gobernación y con la comisión dictaminadora en la Cámara Alta. Sitio abierto. Cámara de Diputados discutirá esta semana el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Sitio abierto. Empresarios se reúnen con diputados para impulsar ruta que fortalezca el Plan México, anunciado el jueves pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese tenor, en el Senado se reunió el encargado de negocios del gobierno de China con el presidente de la mesa directiva en un diálogo diplomático para generar diversificación comercial con ese país. Sitio abierto. La instalación de estructuras metálicas no reportadas en el Parque Bicentenario, donde se celebraba el Festival Ax Ceremonia 2025, se encuentra en investigación por la Fiscalía Capitalina tras el fallecimiento de los fotógrafos Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas el pasado sábado 5 de abril. Sitio abierto. Gobierno de México lanza concurso México Canta para que jóvenes compositores generen contenidos que no hagan apología del narco o de la violencia. Sitio abierto. Esta mañana, Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó una reducción del 14% en homicidios dolosos durante la actual administración, equivalente a 12 muertes menos al día. Sitio abierto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagó a China con elevar los aranceles al 104% en respuesta a sus represalias por imponer gravámenes recíprocos. Sitio abierto. Y la FIFA anunció que los árbitros que participen en la primera edición del Mundial de Clubes, organizado en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio, estarán equipados con cámaras corporales en modo experimental. A debate. En algunas ligas amateurs en el mundo y en México, los árbitros ya traen aquí su cámara. Sí. Digo, va a ser interesante el asunto, ¿no? Muy interesante. Es que, digamos, si el VAR no era suficiente. Es que el VAR no es suficiente. El VAR tiene puntos, ¿cómo se dice? Puntos, ¿cómo le dicen?
ciegos, puntos ciegos. Pues ahora no va a haber pretexto del árbitro ciego. Lo que tenemos que ver es si va a ir el León o no al Mundial de Clubes. También. Que es un asunto que yo no quisiera que pasara por gobierno, pero el gobierno tendría que, pues no sé si exagero, pero el fútbol es, después de lo que pasó el sábado, ¿no? Que no se transmitió el partido, etcétera, se vuelve un asunto de seguridad nacional, claro, en el sentido de la amplitud del concepto, no de control, sino del concepto. Pero bueno, muchas gracias, Eli. De nada. Hoy aquí le daremos seguimiento al fútbol porque aquí somos pamboleros. Sí, claro. Le vamos a las Chivas y cada semana lloramos. Pero también a las 11 tienen sesión hoy, ¿verdad? A las 11. Bueno, déjeme presentarle a nuestros distinguidos senadores que están con nosotros aquí en la Casa del Senado y le agradezco muchísimo. Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez de Morena. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, de buenas. ¿Venías llegando ahorita o de dónde venías? Sí, tenemos previa. Ah. Y está calientita, yo creo. Sí, cómo no. No, y decía yo, perdón, digo, el clima son formas de socialización también, pero como que hace frío, ¿no? A pesar del sol, yo sentí frío en la calle. Sí. Bueno, y también con nosotros el senador Mario Humberto Vázquez Robles, del Partido Acción Nacional. ¿No vienes de Chihuahua? No, ya estaba. Ayer por la noche, llegamos a la medianoche de Chihuahua. Sí, que luego, qué gusto. Bueno, es un gusto, en verdad que se los agradezco muchísimo. Leli, gracias. A ver, si les parece, el tema que tenemos son estos 18 puntos, que son los 18 puntos junto con muchas otras cosas, ¿no? Que están aparejadas. Pero a mí, digamos, como ustedes son cámara encargada de este asunto, a ver, una reflexión sobre el encuentro entre los colectivos y las padres, madres de familia con la secretaria de Gobernación, que permítanme adelantarme, después de todo lo que ha pasado en el país en los últimos años, me parece que es un signo definitivamente positivo. Ahora, a ver a qué punto llegamos, pero de qué es positivo. A ver, ¿cómo ves las cosas, senador Mario? Es muy importante, hay que reconocer que hay una apertura por parte del gobierno federal que no había existido, sobre todo en el periodo anterior de Morena en el poder, y que la escucha, el recuperar la participación de los actores diversos en un tema tan importante, tan destacado, tan lacerante para el país, como es la desaparición forzada y lo que ocurrió en el rancho Izaguirre en Jalisco, me parece que es una buena señal. Y también recuperar este proceso legislativo en donde pues, el Parlamento abierto se haga práctica común, porque hasta ahorita a caballo, hemos aprobado leyes diversas y cambios constitucionales, sin darnos el tiempo, no sé, por la premura, no sé qué tanto o qué acicata al gobierno y al grupo parlamentario, a los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados, qué es lo que tanto urge, porque creo que cualquier reforma constitucional, sobre todo, pues debe llevar un sello ahí de la mayor comunión posible, digamos, de visiones, y no está pasando así. Y en este caso específico, enhorabuena, bienvenida la participación de las madres buscadoras, de quienes están exigiendo al gobierno, porque lo están haciendo de esa manera, esa exigencia de ser escuchadas y de que los planteamientos de ellas se plasmen en las reformas que están actualmente se han estado ya señalado como viables. Uh-huh. Y hoy en la mañanera la presidenta, el fiscal dijo algo que me llamó la atención, ¿no? Que siguen sin encontrar elementos en que hubiera exterminio o algo parecido. Pero los grupos guerreros buscadores de Jalisco aseguran que ellos encontraron restos de personas que habían sido incinerados. Sí, a la par tendrá que esclarecerse con toda pertinencia lo que ahí ocurría. Si es un campo de exterminio, que es prácticamente el manejo o el concepto de uso común a nivel de la población, o si solamente era entrenamiento, pero pues también las madres buscadoras quienes participaron y quienes descubrieron esta situación aseguran que encontraron restos óseos de personas y encontraron incineradores que finalmente nos dan cuenta de que allí hubo algo quitado, ahí hubo algo muy, muy terrible y que como ciudadanía no podemos tolerar. Y que, yo debo decirlo, es la punta del iceberg de muchas cosas que están pasando en el país, derivado de una política irresponsable en el sentido de los abrazos y no balazos, que resultaron prácticamente un permiso hacia los delincuentes
hacer lo que le diera en gana y el gobierno no actuar. Qué bueno que está habiendo un cambio en esa política y hoy, no sé si motivado o empujados por el gobierno estadounidense, pero finalmente se está actuando. A ver, ¿cómo ves las cosas, senador? Sobre todo, digamos, en ese orden, ¿no? El encuentro y lo que dijo la presidenta. Pues me parece un tema positivo, el tema que se escuche, ¿no? Incluso que esta semana estaba pensado que atendiéramos el tema acá sí, en comisiones, y muy probablemente que subiera al pleno. Entonces es importante pues escucharlo. No es un tema sencillo. Yo diría, se requiere de mucha templanza para tratar el tema. No es un tema que yo lamento que la oposición lo utilice para estos temas tan fríos, tan descarnados. Yo insistía la vez pasada que estuve aquí contigo, yo decía, imagínate, por ejemplo, el tema del rancho Izaguirre. Sí. ¿Alguien puede pensar en este país que la autoridad local, municipal, no conocía de esa finca? ¿O alguien puede pensar que la autoridad, los cuerpos de seguridad estatal no conocían lo que estaba ocurriendo en esa finca? Entonces me parece que sí son temas que están allí en la agenda. Qué bueno que se da la posibilidad de escuchar. También me parece que hay que quitarles esta contaminación, esta carga política, y en ese sentido nosotros vemos con buenos ojos que se escuche, que se recojan los planteamientos de estos colectivos que buscan a sus desaparecidos, y también que la propuesta que salga sea una propuesta, ojalá la podamos consensar, y que tenga, bueno, todos estos temas que se han puesto en la mesa, que también se destinen los recursos suficientes para poder atender el problema. Pero yo insistiría mucho, se requiere de coordinación y bajar un tanto esta narrativa política, ¿no? Por ejemplo, el tema de los capos que fueron enviados a los Estados Unidos, yo lo diría de manera muy puntual. La mayoría de los capos que fueron extraditados fueron detenidos en el periodo de gobierno del presidente López Obrador. Nada más que a diferencia de cuando el PAN gobernaba, que hasta usaban el traje militar, que por cierto le quedaba grande al presidente, el senador, pues no es ese el tema que nosotros queremos. Queremos avanzar, resolver los problemas que tenemos en la agenda, que hay problemas evidentemente, pero requerimos del concurso, del esfuerzo de todos, y de que ojalá la oposición entienda que hay temas en los que podemos caminar y ya habrá tiempo también para la disputa y el debate político. Oye, ¿hasta dónde crees que pudo llegar la responsabilidad como rector de la sociedad del gobierno federal con todos sus servicios de inteligencia? ¿Hasta dónde no le informaron o sí le informaron, sí se informó o no se informó sobre el tema del rancho Izaguirre? ¿Ahí qué ves? Yo lo que creo es que es un tema mucho más complejo, y yo insistiría, mira, estamos por ejemplo ahora en pocas semanas para elegir a los impartidores de justicia. Uh-huh. Tendremos que trabajar en una reforma para el tema de la procuración de justicia. O sea, tendremos que ir a revisar las fiscalías en las entidades, que yo insisto, hay también muchas responsabilidades en los niveles de atención local. Es muy complicado que solamente todo se quiera dejar en la responsabilidad del gobierno central, ¿no? Porque, bueno, mira, los que visitamos las comunidades, las rancherías, en muchas ocasiones tú transitas por una carretera y ves al halcón, es el que comunica. Ahí vienen, y evidentemente que el Cuerpo de Seguridad Federal, por llamarlo así, Sedena, Marina, Guardia Nacional, en muchas ocasiones, digamos, no tiene la posibilidad territorialmente hablando de estar precisamente en todas las ubicaciones en donde hay evidentemente que comunicación. Entonces, yo insistiría, necesitamos coordinación y necesitamos que también se plantee el tema de que hay una responsabilidad de las instancias, tanto municipales
como estatales. Es decir, no se trata de ir a que los policías municipales vayan y enfrenten, pero sí están obligados tanto los cuerpos municipales y estatales a tener mayor comunicación y a dar la información en tiempo real para que las fuerzas federales, en este caso de delincuencia organizada, puedan actuar. Es que también, senador, llevamos mucho tiempo haciendo un lado a las policías, ¿no?, locales, desde hace mucho tiempo. Sí, pero yo ponía un ejemplo. Yo fui presidente municipal en Santiago Ixcuintla, del 2011 al 2014. Ajá. Tenía el apoyo al tema de seguridad. Había en ese entonces el municipio de Tepit, capital, sí, Santiago Ixcuintla, que yo goberné, Compostela y Bahía de Banderas. Y vine a firmar el tema de esos recursos. ¿Aquí a la ciudad? A la Ciudad de México, y luego te decían pase al cuartito contiguo, porque ahí le vamos a decir a quién le tiene que comprar la fornitura, los uniformes, las patrullas y también los 3 despachos que prestan la capacitación al personal. Y pues resulta que quien coordinaba eso pues era el secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Calderón. Sí. O sea, eso también te responde mucho de lo que ha estado pasando, ¿no? Sí. Ahora, también en los últimos años las policías se han hecho, no ha cambiado mucho, ¿eh? No, por eso insisto. Pero digamos, en los últimos años hablo. Y es en el sentido de todos los gobiernos, porque todos los gobiernos, independientemente del signo al político, que pertenecen, sí, creo que deben de tener esta corresponsabilidad. En el caso de las mesas de seguridad, sí, ayudan bastante, porque de pronto, como es un mecanismo de revisión todos los días, entonces de pronto alguien puede decir, oigan, pues hay un punto de venta a 2 cuadras de la escuela, y entonces pues como lo pones en la mesa, pues de pronto hay autoridades que tienen que actuar porque se ven rebasadas por el argumento o el comentario en una mesa de seguridad. Efectivamente. Sí. Sí, en Ciudad Juárez hicieron cosas interesantes, ¿no?, con las mesas de seguridad, ¿no? Sí, están trabajando, sí, y han abatido el delito. Yo creo que en el ámbito estatal en Chihuahua hay un gran trabajo de forma conjunta, sobre todo en los últimos meses. Sí hay un cambio en la forma de entender el federalismo en México. Ahora se escucha un poco más. Yo lo he platicado con la gobernadora tiene una buena relación con la presidenta de la República, y los secretarios empiezan a entrelazar para buscar soluciones. Pero bueno, yo creo aquí un poquito respondiendo a mi compañero senador, no es lo mismo, ahora sí que no es lo mismo ser cantinero que estar pidiendo en la barra, ¿verdad? Eso nos pasa ahora. Claro que antes el tema de inseguridad por parte incluso del presidente López Obrador en su momento, pues fue algo que lo potenció como candidato, y finalmente llegó a la presidencia de la República. Porque además creo que eso es la función de la oposición. Nosotros creemos en las víctimas. Fíjate bien, nosotros creemos en las víctimas, y lo digo como Partido Acción Nacional. Nosotros creemos en quienes están acusando a Cuauhtémoc Blanco. Nosotros creemos en las madres buscadoras, en los colectivos. De entrada, porque te tienes que poner del lado de la sociedad, no del lado del gobierno. El gobierno per se es muy poderoso. De hecho, las constituciones en el mundo son precisamente para eso, para evitar que los gobiernos abusen de los ciudadanos. Entonces, quienes requieren respaldo en este momento son las madres buscadoras, son quienes acusan, y el Estado mexicano en su conjunto, que es diverso, es decir, hay la representación de Morena y la representación de otros partidos políticos, del PRI y del PAN, y en ese sentido, pues todos tenemos responsabilidad. Ojalá y en México pudiéramos actuar como Estado nacional, y que haya a la articulación. En efecto, los municipios han sido menospreciados en sus policías municipales, los fondos de seguridad se eliminaron, se ha concentrado el gasto en seguridad, como casi todos los gastos en el país, en el centro. Yo soy presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, y te puedo decir que en 2018 el gasto federalizado llegaba a 31% del presupuesto federal, de todo el pastel federal, que son los recursos de los impuestos de todos los mexicanos. 31%. Hoy son 26%, Javier. Se han perdido 5 puntos porcentuales de participación o de recursos que deberían de tener los estados y los municipios para atender su problemática. Por eso, por supuesto, pues la mayor responsabilidad, y sobre todo en el tema de delincuencia organizada, pues es del gobierno federal. Y tenemos que estarlo señalando. Es importante, pues, que
actuemos en unidad. Yo creo que ahorita hay las condiciones propicias para buscar que haya unidad en México frente a los Estados Unidos, frente a los embates del presidente Trump, pero no hay en la clase gobernante, no hay esa apertura, hay soberbia, hay ese dicho permanente de que los millones de votos obtenidos son carta o cheques en blanco para tomar cualquier decisión, y eso no es correcto, porque hay que decirlo con toda claridad. El 46% en la integración del Congreso Federal de la Unión, el 46% votó por las oposiciones en México. Entonces no representan todo. Que hayan configurado mayorías, digamos, artificiales, tramposas, a modo, eso es otra cosa, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero no representan a todo el país. México es tan diverso en sus regiones que requiere de una visión nacional para gobernar, entendiendo cada región del estado. Chihuahua, el norte se cuece aparte, es distinto, no que sea mejor ni mucho menos, pero es distinto al resto del país, y eso tenemos que entenderlo. Bueno, entonces creo que eso hay que trabajarlo entre todos. Pues a mí me da gusto realmente que estén a favor de las personas, de los colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos, pues porque tienen una responsabilidad directa. O sea, la estrategia de seguridad fallida comenzó precisamente en los gobiernos del PAN. O sea, claro que hay una responsabilidad. También algo que es importante, porque mira, cuando uno está en el campo de batalla, yo así lo digo coloquialmente hablando, te das cuenta. Yo también, por ejemplo, fui delegado de bienestar. Hoy llega más dinero a los municipios que antes, porque antes se lo robaban. O sea, hoy llega dinero al adulto mayor que vive en el territorio, al joven, al pescador, al agricultor, se atiende la escuela. O sea, el mecanismo de distribución de recursos evidentemente que es un modelo distinto, Javier, que me parece que es importante puntualizarlo, porque la gente en los pueblos tiene la memoria muy presente cómo se manejaba el presupuesto antes, ¿no? Por ejemplo, antes había en la agricultura proyectos, programas, había unos que se llamaban Promusac, FAPA, y no era otra cosa más que conseguir las firmas de la familia y los amigos para tener un monto que era para crear borregos, chivos, puercos, marranos, y resulta que al paso de los años no hay ni chivos, ni puercos, ni marranos, sino que era una especie de pago al operador político, ¿no? Entonces, ahora el mecanismo es pues dirigir los recursos de manera directa. Pero bueno, me parece que es 7 años gobernando. ¿De qué hablas? Pues bueno, creció la economía a pesar de la crisis del COVID. De la denuncia de pérdida de credenciales, de más entrega de inversión recursos a los adultos pública, mayores. Más inversión extranjera directa. ¿Quién dijo eso? Los números, por favor. O sea, digo, si no los quieren ver. El crecimiento del país está casi en cero actualmente. Con todo y pandemia, no, los indicadores de la economía nos están planteando que el modelo ha funcionado. O sea, que moleste, que diga que ustedes son responsables de una estrategia fallida que generó toda esta crisis en términos de seguridad que hoy estamos todavía viviendo, evidentemente, pues hay una responsabilidad. Ustedes fueron los responsables. Que haya más dinero. ¿Cuánto hace que gobernó? Que termine y que haya más dinero en las comunidades. Bueno, evidentemente que eso molesta bastante, pero al final de cuentas, el pueblo es sabio, como decía Andrés Manuel. Y si hubiera democracia y representación pura, hubiéramos no tenido el 67% de las cámaras. Tendríamos el 85% de la Cámara de Diputados porque ganamos el 85% de los territorios que fueron a disputa en las elecciones de distritos federales. Y tuviéramos el 90% en este órgano del Senado de la República. O sea, ganamos más del 90% de las elecciones en el Senado de la República. Entonces, el mecanismo de asignación, bueno, evidentemente que lo conocemos. Y evidentemente que es parte de una estrategia de decir que estamos sobre representados cuando evidentemente pues ganamos prácticamente todo el país. O sea, no lo ganamos en el centro ni en el sur sureste, sino prácticamente hasta en Chihuahua ganamos. Adelante, senador. A ver, Mario. Bueno, el PAN con Felipe Calderón gobernó ¿cuántos años hace? Hace buen rato. Todo el sexenio de López Obrador abrazando a los delincuentes. Es lo que ha permitido que hoy existan Izaguirre por varias partes del país.
que hoy existan campos de exterminio y campos de entrenamiento por delincuentes que actúan con las manos completamente sueltas. El tema de la corrupción, pues solamente hay que voltear a ver Segalmex. Peor 2 o 3 veces lo que significó la estafa maestra con Peña Nieto. Este gobierno hoy ha perdido posición en cuanto a los países más transparentes del mundo. Hoy ha perdido posición de 28 puntos a 26 puntos en orden creciente en cuanto a honestidad en el manejo de los recursos. En Chihuahua mismo hay denuncias por parte de quien fue tu similar en tu estado, con los programas, tu colega, los programas del bienestar, por haber perdido tarjetas de adultos mayores. La diferencia entre los adultos mayores existentes en el país pues es casi 1 millón de personas que no existen y que están recibiendo el apoyo, y lo digo entre comillas. Entonces no se han resuelto los problemas del país, ni de corrupción, ni de seguridad. El crecimiento es magro, completamente magro, 0.6% creció el PIB en estos años del gobierno de López Obrador. La inversión se concentró en unos cuantos estados. Chihuahua ha dejado de tener presencia el gobierno federal en la rehabilitación de carreteras. Las carreteras federales, que son las que atraviesan estados del país, o sea, son de la responsabilidad federal, están desatendidas completamente, pero son un desastre, son un panteón en las carreteras federales, porque cada que pasa un automóvil ahí cae y hay muertes, hay daños materiales, etcétera. Entonces, este país no está, como ustedes lo platican. Por supuesto que hay cosas que habrá que reconocer, los programas sociales, y ahí también hay digamos, un lucro político por parte del gobierno actual, pero de eso a decirnos que este país está bien, yo no reconozco ningún rubro en el que este país esté mejor. Y lo que sí veo es que se está caminando, se tienen totalmente controlado con estos mecanismos tramposos de hacerse de mayorías calificadas. Tienen controlado el poder legislativo, al poder judicial lo destruyeron y están haciendo una masacota en que se convirtió el proceso de elección del poder judicial. Forzaron a que los poderes judiciales estatales llevaran la misma dinámica. Bueno, el país está así. Pronto se va a reconocer, y creo que en este caso ahorita la presidenta Sheinbaum está teniendo todavía el bono de entrada, y reconocemos que ha habido cambios en cuanto a entender la política, esta apertura con el tema de los desaparecidos, el problema de los desaparecidos en el país, que ya lo tiene la ONU también, está la exigencia de parte de la ONU, que ya estamos peleando con la ONU porque seguimos en esa tónica de los otros datos. Pues es clarísimo que México no está como lo platica, no es AMLOlandia ni mucho menos, o como lo quieren ver ustedes. En todo caso, hay que reconocer. El primer paso para poder solucionar una problemática es reconocerlo, y hay que reconocerlo. Y basta de estar echando las culpas al pasado. Hagámonos responsables de lo que tenemos en cada caso. En Chihuahua el PAN gobierna y gobierna bien, y nos hacemos cargo de lo que esté mal. En el gobierno federal pues está Morena. Habrá cosas buenas, otras no están tan bien o están muy mal, y eso también hay que reconocerlo para empezar a trabajar todos en favor de soluciones. Bueno, cerremos, si te parece, para que le entremos a los 18 puntos. ¿Algo que quieras decir, senador? Nada más rápido, hablando de la ONU y de otros datos, pues hablando de organismos internacionales, el Banco Mundial dice que en estos 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 10 millones de mexicanos mejoraron su condición de vida. Punto. No hay mucho que decir. Sale. Ahora, lo que sí hay que atender es el crecimiento, que sí, esa va a ser una variable que nos va a alcanzar y vamos a entrar al tema, ¿no? Por el efecto que tiene lo que está pasando. A ver. Y el endeudamiento del país. Sí, que sí, aunque dicen algunos, y creo que con razón, que la gran ventaja del endeudamiento es que es mayoritariamente en pesos, no en dólares, lo que hace que a lo mejor la circunstancia sea, bueno, no quiero decir manejable, pero sea un poquito más manejable. Entiendo que también es muy controvertido eso, claro, desde la perspectiva económica. A ver, yo les planteo lo siguiente. Los 18 puntos son reconocidos como un reforzamiento a un plan que ya estaba, ¿no? El Plan México. Pero
en muchos casos este reforzamiento es de aquí al 2030, ¿no? Porque pues para todos estos 18 puntos se necesita dinero. A ver, echemos a andar la conversación sobre eso, qué tanto nos puede servir y sobre todo entendiendo que hay muchas variables que están en nuestra cancha y muchas otras que no están en nuestra cancha, ¿no? Claro. A ver, empecemos, senador, si no te importa. Pues mira, yo diría, finalmente lo que ha estado pasando estas semanas plantea que, por ejemplo, el tema del fentanilo es un tema importante, hay que atenderlo, hay una campaña nacional del Gobierno de México, pero también fue una herramienta o un instrumento político de la narrativa del presidente de Estados Unidos, ¿no? Para replantear el tema del comercio en el mundo. O sea, esta narrativa con sus vecinos de Canadá, de México, pero en esencia fundamental el anuncio posterior de aranceles recíprocos habla de el interés que tiene el gobierno de los Estados Unidos para jugar un nuevo papel en el orden del comercio internacional. O sea, creo que esto es un tema de fondo. O sea, hay un agotamiento del paradigma del libre mercado y hay un planteamiento nuevo que está poniendo en la mesa el presidente de los Estados Unidos y que no era un tema con dedicatoria para México. Es un tema que evidentemente tiene otros alcances. Y en este caso de entrada, al menos lo que hoy tenemos, es de que en el caso de los aranceles, para todos aquellos productos que están dentro del TEC-MEC, estamos, digamos, fuera, o sea, relativamente estamos en una condición preferente y entonces tiene sentido lo que nosotros hemos venido argumentando. Nuestro bloque comercial entre México, Estados Unidos y Canadá es un espacio para el comercio que puede darnos una posibilidad importante en este nuevo reacomodo del orden mundial. A ver, así de bote pronto, sí, para que le sigamos, una reflexión sobre los 18 puntos del reforzamiento. El mercado interno, o sea, nuestra idea de siempre de fortalecer el mercado interno, pues hoy cobra mayor sentido que nunca. O sea, el tema, por ejemplo, que yo lo comentaba, reformar la Constitución para proteger nuestros alimentos es un tema fundamental. Las reformas a la Constitución que hemos hecho, que han votado en contra el PRI y el PAN, en términos de tener un sector estratégico de combustibles fuerte, un sector energético, eléctrico fuerte, es la parte fundamental de una economía que debe de priorizar estos sectores, precisamente que en esta coyuntura nos están dando la razón y efectivamente la presidenta hizo un planteamiento de inicio y este planteamiento tiene que ver precisamente con reforzar. Estás hablando de un proyecto que efectivamente va hasta el 2030, que tiene que ver con 277,000 millones de dólares. También tiene que ver con que no estamos peleados con la iniciativa privada, porque es un tema de inversión público y privada. Es un tema de inversión pública del gobierno de México, inversión privada de los privados nacionales, pero también de los extranjeros. Y entonces yo sostengo que México está en una condición que de consolidarse esto que hasta este momento tenemos y renegociar en mejores condiciones el tema del aluminio, del acero y del tema automotriz, coloca a nuestro país en una posibilidad precisamente de crecimiento de su economía en relación a este nuevo contexto que tenemos. A ver, Mario Humberto Vázquez, del PAN, senador. Mira, primero entender que Trump está cimbrando al mundo con el tema de los aranceles. ¿Cuál es el propósito? Pues apropiarse del escenario nacional y ver cómo fortalece a Estados Unidos. Se asume como la principal economía del mundo, no lo es, pero así lo asumen porque habría que ver cómo está Europa en su conjunto y cómo está China también, que son economías muy, muy grandes. Y encuentra en los países pues, diversas palancas para ajustar. En el caso de México, pues nos está ajustando por la política de abrazos, porque en el gobierno de López Obrador se negó contundentemente día a día que hubiese laboratorios produciendo fentanilo en el país.
y ahora nos traen agarraditos de sálvase a la parte. Hay que decirlo como es. México está más vulnerable por esa condición que hoy tiene. México, respecto de Canadá, por ejemplo, que son los que conforman junto con Estados Unidos el TMEC, obviamente México ha tenido que entregar la ofrenda de 29 cabecitas a Estados Unidos. La mitad de estas prácticamente son de regímenes anteriores aprendidos por gobiernos anteriores, la otra mitad sí son de este gobierno. Ha entregado esa ofrenda a los Estados Unidos, los 10 o 20 mil militares en la frontera. 10,000. La llegada de Noem, de esta señora, Cristina. Katy, ¿no? Bueno, ahorita me acordaré. La llegada de Cristina, creo que es Cristina Noem, la llegada de ella a prácticamente decirle qué necesita Estados Unidos para que Trump esté contento, como si fuera el gran dios, ¿no?, del mundo. Con una lista de cuestiones como las que incluye, por ejemplo, la entrega de los biométricos de todo. Por supuesto que estamos vulnerables. Ahora, yendo a los 18 puntos. A ver, déjame, para antes de los 18 puntos. A ver, la capacidad de maniobra de México ante esta situación es menor, de suyo, ¿no? Es poderoso, etcétera. Pero, digamos, yo soy de la idea de que debieron haber hecho pública la conversación, ¿no? Por supuesto. Con la secretaria de Seguridad. Pero la presidenta nunca dijo que iba a ceder, ni nunca dijo, yo no tengo ni los biométricos, ¿cómo va a tener los biométricos de los migrantes? No sé ni quién entra ni quién sale a este país. Digamos, en esa parte a lo que me quiero referir es, la señora venía de darle un sermón a Centroamérica y a Colombia, a Salvador y ahora a México. La clave está en cómo respondes ante eso, ¿no? Sí, por supuesto. Pero sí sabes que ya hay una iniciativa en ciernes relativo a la CURP y a la integración de los datos biométricos. Eso es una iniciativa jalada de los pelos, pero ahí va, ¿no? Entonces, pues, de repente reaccionamos demasiado obviamente a lo que quieren los Estados Unidos. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque estamos vulnerables frente a ellos. Y no por este gobierno, por el pasado, hay que decirlo con toda claridad. La migración descontrolada, la frontera sur, ya nos dijeron que la frontera sur hay que cuidarla porque la tenemos totalmente descuidada. Mandamos los 10,000 soldados al norte y dejamos al sur más desprotegido que nunca. Entonces sí es... A ver, perdón, te interrumpí a los 18 puntos. Iba a los 18 puntos. Mira, ¿qué es? La soberanía alimentaria. ¿De qué habla este gobierno cuando tienen en el discurso años y años hablando de soberanía alimentaria? Las importaciones de maíz en este país se han incrementado en los últimos años. El año pasado, si mal no recuerdo, son 24 millones de toneladas sí, las que se han importado, 300 millones de toneladas, 300,000 toneladas en el caso de frijol. Los apoyos a la productividad que antes se otorgaban, hoy no, porque no corrigieron lo malo en la corrupción, hicieron que hubiese apoyos para producir. Cuando me dices, vamos a cuidar la soberanía alimentaria, yo pregunto, ¿cómo? Por supuesto que es algo que tenemos que hacer, porque es importante producir los alimentos en el país y depender menos del extranjero. El acelerar las obras, por ejemplo, del Estado mexicano, pues sí es generar un poco más de movimiento económico, pero tampoco es la gran solución. Son pertinentes las medidas porque hay que fortalecer, por supuesto, el mercado interno, pero son insuficientes porque hoy tenemos que no hay medidas relacionadas con la política exterior y el comercio exterior. No se está abriendo nuevos mercados. Quizá ni siquiera tengamos la oportunidad de, si Estados Unidos se nos cierra, buscar con China, porque también tenemos un problema por el trasvase de algunas mercancías a través de México por parte de China, trasvase irregular, infringiendo el TMEC. Hacen falta medidas en esa tesitura, como por ejemplo deducir del impuesto sobre la renta el tema de los aranceles para que en México siga conservando la mayor parte del empleo. Finalmente lo que nos debe importar en esto es el empleo y el bienestar de las personas, de las familias mexicanas. Entonces sí tiene que haber ahí un esfuerzo fiscal del Estado mexicano para descontar del impuesto sobre la renta. Este tema tenemos que ver cómo también bajamos el tema del impuesto sobre producción y servicios, el IEPS. Lo hemos dicho en el tema de las gasolinas, pero también del diésel para que haya un fomento de las actividades internas, de las actividades
que hoy nos interesan proteger, apoyos directos a micro y medianas empresas para que conserven el empleo. Esas medidas no se están haciendo. Parece que Morena no entiende el mundo actual, bueno, lo entiende distinto de nosotros, pero para que haya solidaridad del Estado mexicano y de los mexicanos con quienes menos tienen, es necesario producir. Y no podemos caer en la trampa de vernos el ombligo como mexicanos. La globalización va a seguir existiendo en el mundo, a pesar de los esfuerzos de Trump por tumbar esto, porque creo que lo que está haciendo es prácticamente llamando a la negociación bilateral a cada uno de los países a los que les puso los aranceles recíprocos. México tiene problemas actualmente con sus aranceles, el tema de los automóviles, de las autopartes, del aluminio, del acero. Creo que es insuficiente, en conclusión, el tema de los 18 puntos que supuestamente refuerzan al problema. Tengo la impresión de que los crisis. 18 puntos son, por lo pronto, también una política de contención, porque los escenarios son brutalmente cambiantes, ¿o cómo ves? Sí, es atrás, defendiendo solamente, sin proponer cosas nuevas o digamos, cosas de gran calado que le permitan a México enfrentar la grave crisis que hoy sufre y que va a seguir existiendo en el país por los próximos años. Yo no sé si todos los 4 que completen el periodo de Donald Trump o más. Mi hipótesis es que sí. Mi hipótesis es que así van a ser los 4 años. Así va a ser, ¿sí? Toma, claro, siempre y cuando la situación interna en los Estados Unidos no lo obligue, ¿no? Sí, porque esa es otra variable. Cambiar. A ver, ¿cómo ves? Pero mira, yo digo, insisto mucho en esta parte, porque hay que tener el mapa general, ¿no? A veces es muy de bote pronto así, pero a ver, en el primer mandato de Donald Trump puso a 1.500 productos chinos aranceles. Y hubo una renegociación de la relación Pekín-Washington. O sea, ya desde entonces empezaba a esbozar sus preocupaciones. Muchos de esos aranceles ahí siguen, ¿eh? Sí, o sea, pero desde entonces, ahora, ¿qué es lo que plantea? Pues ahora profundizar con estos aranceles recíprocos, porque ellos también tienen otro problema, que es este tema del déficit fiscal del gobierno de Estados Unidos. Entonces, si tú escuchas a Donald Trump, él tiene su manera de ver y de entender este tema, y en ese sentido creo que hay que tener como mucha claridad. Creo que en el revire y en la revisada que dieron, también se dieron cuenta del peso que tiene México, Estados Unidos, Canadá, este bloque comercial, la fuerza laboral que también está presente, que somos mexicanos, que son latinos. Si te fijas, también la narrativa ha disminuido de manera significativa el tema de las deportaciones. Habría que revisar cómo van esos números, pero al menos en los anuncios espectaculares han disminuido de manera importante. Ahora, oye, también porque nadie está intentando, porque es una cacería de brujas porque brutal, hay un endurecimiento, sí, ¿no? Pero yo insisto mucho, mira, por ejemplo, vuelve la oposición a poner el mismo tema. Dice que el tema de la CURP, bueno, si está a favor de las personas desaparecidas, de los colectivos que buscan a sus personas que están desaparecidas, pues la credencial de elector es para mayores de 18 años. La CURP te permite que desde que naces y te registras, pues tengas un tema de identidad. Pero bueno, esa es otra historia. Yo lo que sí digo es que hay temas interesantes. A ver, claro que estamos en una coyuntura donde evidentemente la pelota no necesariamente la tenemos nosotros, pero somos un jugador más en este mundo globalizado. Pero, a ver, yo diría, el tema de acelerar los proyectos de infraestructura en el país, me parece que es una ruta correcta. El tema de la construcción de vivienda en el país, me parece que es una ruta correcta. El tema de mantener los aumentos al salario mínimo me parece que es una ruta correcta. ¿Por qué lo planteo? Porque hay que tratar de sostener en esta crisis, en esta coyuntura, el tema del consumo, porque eso va a ser muy importante. Ahora, lo que plantea la oposición es lo que planteó cuando se enfrentó la crisis del COVID. O sea, proteger siempre a los de arriba y desproteger a los de abajo. Entonces, creo que un tema interesante que planteaba la propia presidenta ahora en el encuentro que tuvimos,
donde incluso hubo gobernadores del PAN, y qué bueno que estuvieron presentes, porque nos necesitamos todos, o sea, finalmente si le va mal al país, no le va mal al país a alguien moreno o a alguien tricolor, a alguien azul, sino a todos. No quisiera, perdóname el senador, citar a López Portillo, pero ¿te acuerdas que dijo López Portillo? Una frase terrible, pero era cierta, o nos va bien a todos o no le va bien a nadie. Sí, evidentemente. Entonces, mira, hay un dato interesante, el tema del empleo. O sea, que sigue creciendo. El tema de anuncios de otros países, de empresas de otros países que siguen viendo a México como un país atractivo. Este es un tema interesante. El registro de 1.1 millones de pesos en términos de los ingresos del gobierno mexicano. O sea, porque de pronto todo el mundo habla en la oposición de las transferencias directas, pero estamos teniendo ingresos y me parece que es un elemento importante. Y eso, pues, son de los temas que me parecen interesantes porque la presidenta además lo plantea. Necesitamos a los empresarios mexicanos que estén del lado de México, sí, para que este programa funcione en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pues me parece que requiere del esfuerzo y del concurso de todos. Yo aquí lo dije la vez pasada, hasta los banqueros ganaron el modelo que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y me parece que ahora con la presidenta Sheinbaum también van a tener buenos dividendos los banqueros. A ver, ¿dónde encontramos, senador Mario, dónde encontramos los necesarios puntos de confluencia, ¿no? Que es algo que sé que es horrible haber citado a López Portillo, pero algo tiene de razón, ¿no? O sea, o nos va bien a todos o no le va bien a nadie, que es además el momento en que lo dijo era como para echarse a correr con lo de los bancos, ¿no? Pero a ver, ¿dónde? Y déjame plantear también otra cosa, ¿cómo enfrentar entiendo que todo lo del COVID, ¿estás de acuerdo, senador? Con lo del COVID hay muchas versiones de las cosas, ¿no? Desde el número de muertos, en fin, entiendo. Es algo que la humanidad la partió, ¿no? O sea, ¿cuántas personas? 3, 4 amigos murieron de COVID, seguramente a ustedes les pasó igual. Claro. Y gente que uno dice, pues goza de cabal salud, ¿no? Los servicios médicos en muchos casos fueron insuficientes, en otros hubo actos heroicos de los doctores, maravillosos, en fin. Pero bueno, independientemente de que sea tema o no sea tema, más bien da lo que yo me voy es dónde confluimos, dónde nos juntamos todos para ir en la misma dirección, a sabiendas de que lo que piensa la mayoría, legítimamente constituida, ¿no? O sea, en las elecciones, a eso me refiero, tiene también que entenderse con la oposición, ¿no? Y ustedes tienen que entender esa mayoría y entenderse con la oposición para enfrentar un momento históricamente, no sé si lo compartan, ¿no? A mí me parece que lo que está pasando puede ser un cambio de paradigma profundamente serio para la humanidad en su conjunto, ¿no? En la mesa de diálogo debemos estar todos y entender que el país es diverso. En efecto, claro que la empresa, la libre empresa, es parte de lo que nosotros defendemos porque a partir de ahí hay empleo. Y las familias no tienen que vivir del gobierno, viven de su empleo porque es la dignidad que nosotros defendemos. Y aquí en México se ha dado por satanizar a la iniciativa privada, exceptuando a los predilectos del régimen. Los mismos ricos de siempre, haciéndose de los negocios más grandes del país. ¿A qué me refiero? A Slim, me refiero ahí a los empresarios de ICA, etcétera, que son los que tienen los grandes contratos en el país. Tenemos que trabajar en ese plano de conjunción de esfuerzos. Cuando hablamos nosotros de proteger el empleo o apoyar a iniciativas micro y medianas empresas, hablamos de proteger el empleo, no per se a las empresas, porque entendemos que el empleo es lo que mejor dignifica al ciudadano y lo que la gente quiere es trabajo, y trabajo bien pagado. Si actualmente no hemos podido crecer, si en diciembre pasado se dio cuenta de la pérdida de 280,000 empleos en el país, si eso no nos llama la atención y corregimos por qué pasó eso, a partir de las condiciones que dieron como resultado la pérdida de empleos el último trimestre del año, pues entonces ¿en qué estamos? Tenemos que estar trabajando en eso. Los empleos perdidos es lo peor que le puede pasar a México y es la amenaza, es el desafío mayor que enfrenta ahora frente a la crisis grave de los aranceles del gobierno de Estados Unidos. A ver, te pregunto, ¿encontraremos
A ver, el no estar en los aranceles recíprocos se veía venir. No había manera de que lo hiciera Trump. No era tan fácil para Trump hacerlo. Pero como sea, ya estamos cargando muchos aranceles. Y Estados Unidos, un día sí y otro también, manda mensajes, ¿no? Directos o indirectos, o terceros a cuartos. Ahorita su prioridad, la impresión que queda es este asunto con China. Hoy dijo algo ahí, estoy esperando que me hablen los chinos, ¿no? Fue lo que dijo. Y si nos atenemos al porcentaje de aranceles, está él sobre el podría estar sobre el 104%. A ver, eso nos pega de cualquier manera. De todas maneras. Por más que no hablen de nosotros estamos ahí, pues somos sus vecinos, ¿no? Y no hay manera, México tiene que tener un enorme cuidado para irse al exterior, hablo del sur. Es importante que la presidenta vaya al CELAC, etcétera, pero la clave es ahí, ¿por dónde entramos? ¿Qué estrategia es la más conducente? Porque además también ya nos dimos cuenta que si nos portamos bien o mal es lo de menos. O sea, veamos el caso de Canadá, ¿no? Es igual. Mira, yo creo que medidas importantes es el buscar nuevos acuerdos comerciales. Medidas importantes es lo que te decía ahorita de exención de derivar del impuesto sobre la renta, el costo de las aranceles, fomentar el empleo, fomentar el mercado interno. Realmente eso es lo que tenemos que hacer como país. Buscar también nuevos horizontes es clave para nuestro México y no encerrarnos. Creo que lo peor que nos puede pasar es encerrarnos pensando que con el mercado interno tendremos todo. México ha crecido en los últimos años por el Tratado de Libre Comercio. México ha sido beneficiario del TEMEC a partir de una gran capacidad adquisitiva de Estados Unidos, del mercado estadounidense. Eso hay que entenderlo. El 83% de lo que exportamos, de lo que exportamos va hacia Estados Unidos. Dependemos en un 30% del tema automotriz también. Están integradas las cadenas de fabricación de automóviles, pues hay que protegerlas. No creo que nadie tenga la solución en este momento exacta, pero tenemos que pasar de una condición de pasmo, de defender solamente lo interno, a una posición mucho más, no lo digo agresivo en términos peyorativos, mucho más hacia adelante como México, entendiéndonos como un país poderoso, fuerte. Sí. 6 trillones de dólares es lo que México tiene como Producto Interno Bruto, y eso le da al país una condición. Sí, una fuerza importante. Sí. A ver, para ir cerrando, déjame, te planteo un asunto junto con lo que nos vas a decir, senador. A ver, déjame plantearte, digamos, el crecimiento de este año se calcula el Banco de México de 0.6%. ¿Sí? Otra vez. Dicen que Hacienda, dicen los analistas que Hacienda siempre es optimista, ¿no? Por eso dijo 1 punto, pero lo bajó de cualquier manera. Y estamos con otra variable, que es la variable de que Estados Unidos puede entrar, algunos hasta hablan que ya está en recesión. Vamos a tener menos dinero de las remesas, por razones pues que todos identificamos. Claro. Propio también tú, que tú estás en una zona en que sabes, ¿no? Sí, o sea, propio de que enero mandaron mucho, febrero baja, pero ya vamos a pasar a ver en marzo, cuando estemos en los primeros informes, qué pasa. A ver, estas variables para cerrar y para, pues sobre todo yo te diría, más allá de que ustedes sean legisladores, para que pues, entendamos por dónde van las cosas, ¿no? Adelante, senador. Pues sí, mira, yo insistiría, uno ha sido la mesura de la presidenta, ha sido un tema muy importante, porque bueno, hay presidentes que respondieron de inmediato y luego se vieron muy mal, Petro, ¿no? Claro. En Colombia, Canadá y en otros lugares. Entonces yo creo que aquí habría que reconocer ese papel de la presidenta. También me parece que... Déjame interrumpirte otra vez. Sí. ¿No crees que en eso este país tiene un consenso? Todos, oposición y otros, en la forma en que respondió la presidenta. Hay que preguntarle al PAN. Bueno, creo que sí hay un consenso. Perdón, de que la presidenta ha actuado con templanza, mesurada. Creo que hay un equipo alrededor muy eficiente en esta parte. También creo que ayuda que se conocía más o menos en la actuación del propio presidente de manera anterior, cuando estuvo al frente en su primer mandato. Pero yo insistiría,
hay temas que me parecen importantes. Primero, es que tienes que ver hacia adentro, ¿no? Me parece interesante, por ejemplo, en términos de la economía interna, lo que viene en el paquete propuesto por la presidenta en términos de proteger nuestra industria textil y nuestra industria del calzado. Y evidentemente eso pasa por contener la entrada de mercancías China, sin ninguna regulación de China, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que el productor mexicano va a tener o tendría mejores posibilidades para comerciar sus productos. Es un tema interesante que viene en el planteamiento. Viene también un tema en el documento de comprar a proveedores mexicanos. O sea, va a venir una reforma al tema de la ley de adquisiciones y me parece que ese es un tema también de que tenemos que ayudarnos a protegernos entre todos, ¿no? Insisto mucho, el modelo pasado fue, no produzcas adentro, puedes comprarlo en cualquier parte del mundo. Y ahora está votando esa política. El otro elemento que también plantea el senador, que me parece importante, que se recoge en este documento, es precisamente el que habrá un anuncio el día 7 de mayo para el tema de las pymes. Es decir, liberar recursos de la banca comercial, de la banca de gobierno, precisamente para que los empresarios pequeños, que son el motor de la economía nacional, pues estén jugando en una mejor condición. Ahora, creo que nosotros no tenemos que acelerarnos, o sea, la cosa es calmada, decía Clavillazo, sí. Porque resulta que el 80% evidentemente de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos, porque hay un tema central, o sea, los estadounidenses son pocos pero consumen mucho. Los chinos son muchos, pero consumen poco. Yo me reuní esta semana con productores de mango y ellos me planteaban el tema. Me dicen, oye, Pavel, lo que pasa es que las cadenas de suministro, o sea, no es tan sencillo. O sea, imagínate lo que significa que una fruta de nuestro país viaje tanta cantidad de horas para llegar a un mercado asiático. O sea, a veces en la narrativa se escucha muy bonito, ¿no? Pero creo yo que en este momento tenemos que esperar, echar a andar este programa presentado por la presidenta Sheinbaum. Tenemos estos días todavía de renegociación para ver el tema de aluminios, de aceros, el tema de la industria automotriz, que me parece que es un tema muy importante. Sí. E insistiría yo, si renegociamos en mejores condiciones, preferentemente en mejores condiciones, para el trato que Estados Unidos en este momento le está dando al mundo, creo que tenemos una ventaja comparativa. Evidentemente, igual lo que se anunció, mañana igual puede cambiar, ¿no? Pero yo insisto, ¿qué es lo que se está buscando? Pues seguramente buscar renegociar en mejores términos con Europa, con el mundo en general, y evidentemente que Estados Unidos lo que busca de alguna forma es fortalecer ciertas áreas de su economía que dejaron de ser rentables y dejaron de producir porque aplicaron este modelo que ellos fueron los promotores de comprar las cosas en otros lugares del mundo. Entonces, pero ahora ya los déficits fiscales que tienen y su relación del gobierno con empresarios de su propio país, pues hay evidentemente una presión que los está obligando a replantear muchas cosas. A ver, cerremos, Mario, Humberto. A ver, en el caso del planteamiento de México, Estados Unidos, y la paciencia, la tranquilidad con la que la presidenta ha manejado el asunto, es que no nos queda otra, no tenemos alternativa, o nos comportamos así, hasta sumisos, bueno, o pero nos dan una friega, hubo ¿no? quien se comportó diferente. Y le fue igual, ¿no? En el caso de Canadá, sí. Y nos fue igual que a nosotros, estamos parte del TEC. Pero, oye, a ver, pero no quiero salir en defensa de la presidenta, no es mi papel, ¿no? Pero ¿no te da la impresión que el hecho de le dio margen de maniobra a México su actitud, por más que no le haya quedado de otra, a diferencia de Canadá, que se le acabó el margen de maniobra? Sí, por ejemplo, por supuesto que México no iba a tener aranceles recíprocos, porque México no tiene, prácticamente no le cobra aranceles a Estados Unidos. Y recíproco significa... No, pero eso es un falso debate. Hay países que tienen aranceles recíprocos, al menos en el discurso en este momento, que tienen acuerdos comerciales. Pero no del tamaño del nuestro. Sí, pero tienen acuerdos comerciales. No se puede comparar. O sea, tienen tratados comerciales igual que nosotros. Sí. Ahora, las inversiones a México tienen que llegar, porque es necesario que México esté en el comercio internacional. Eso no se va a acabar, aunque ideológicamente algunos
lo quieran hacer. Pero ¿qué pasa en México? No hemos aprovechado el nearshoring. ¿Por qué? Porque tenemos problemas con la generación de energía eléctrica, porque cancelamos en el periodo pasado la producción de energías limpias, porque tenemos un Estado de Derecho endeble, en este momento destruido, el poder Judicial, a ver qué queda después de este proceso que están llevando a cabo. Y bueno, al final de cuentas, Javier, los aranceles y el proteccionismo, tú hablas de proteccionismo a ciertos productos que a lo mejor eventualmente podría valer el tema, pero al final de cuentas los proteccionismos y los aranceles, ¿quién los paga? Los pagan los consumidores mexicanos, los norteamericanos. Yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos para nada, porque el tener alternativas para los consumidores significa bienestar, significa el poder adquirir cosas de la mejor calidad que tú quieras, y esa libertad de adquirir productos locales o productos internacionales es lo que finalmente ha hecho crecer a México. El TEMEC, hay que decirlo, ha hecho crecer a México, a pesar de que en su momento hubo oposición de la izquierda mexicana en 93, 94, hubo esa oposición, y sin embargo se replanteó el TEMEC ahora con el presidente López Obrador y con Donald Trump, se incorporaron elementos nuevos. Entonces yo creo que la vía del comercio internacional va a continuar bajo otro mecanismo, porque es lo que quiere el presidente de los Estados Unidos, quiere apropiarse prácticamente del mundo. Por eso la intención de que en México hagamos valer lo que realmente tenemos como fuerza productiva en cada uno de los territorios del país. Porque, insisto, porque al final de cuentas los aranceles y el proteccionismo lo pagan los consumidores. Bueno, oigan, pues gracias. Sé que hay muchas cosas que quedaron ahí, pero yo les agradezco muchísimo su participación y que estén con nosotros. Miguel, senador Miguel Pavel Jarero Velázquez, del Partido Morena, allá por Nayarit. Gracias. Muchas gracias. Y senador Mario Humberto Vázquez Robles, del Partido de Acción Nacional, por allá por Chihuahua. Qué amable, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Ahora sí que puntos equidistantes en nuestra geografía, ¿no? No sé si sea solo la geografía. Bueno, en la producción, Esperanza Barajas, Candy García, en el resumen informativo, Elizabeth Robles, en la operación Sergio Vargas, coordinación de televisión Juan Carlos Becerra, Adrián Vázquez, Lourdes Ruiz y el personal de producción e ingeniería, nuestros queridos camarógrafos, gracias que estuvieron con nosotros. Se despide el servidor Javier Solórzano, jueves 10 de la mañana, sitio abierto, Radio Congreso. Pásela bien, adiós. Pero en esa diferencia. Un nuevo proceso constituyente para la discusión de tantas Sitio acciones abierto. concretas. Pero en esa diferencia. Un nuevo proceso constituyente para la discusión de tantas Sitio acciones abierto. concretas. Acceso a la Información. Preguntas con respuesta. Nacional y la Cámara de Diputados es fundamental. La noticia tiene un origen. Sitio abierto con Javier Solórzano. Hasta la próxima.